Gerardo, si quieres nomás mandar un saludo. Sí, claro que sí. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto poder participar hoy en este evento y agradecer a César Cadena y a Amado Villarreal la oportunidad de poder participar junto con los demás copanelistas en este evento que consideramos va a ser importante y esperemos que sea muy útil para la toma de decisiones de ustedes en relación con este tema que se va a platicar el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, Gerardo. También me permito presentar al licenciado Jorge Arrambide, él es socio del despacho Santos Elizondo. Estimado Jorge. Gracias, doctor. Es un gusto saludarlos a todos. Muy buenos días y un honor participar con mis colegas panelistas, Marcelo, saludarte. Y pues aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Perfecto. Me permito ahora presentar a Luis Orlando Pérez Gutiérrez, también del socio industrial, ¿verdad? Del despacho Sánchez de Bani. Luis Orlando. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos y bueno, muchas gracias por invitarnos a este evento que va a ser vamos a tener toda la oportunidad de expresar lo que pensamos en relación a este acuerdo y va a ser muy, muy beneficioso para todos. Perfecto, Luis. Muchas gracias. No sé si ya se... Ya está Alain. Ya está Alain, perfecto. Pues me permito ahora presentar a Alain Dutoy, que es socio de Lexoy Consultores. Alain, bienvenido. Estamos haciendo una pequeña presentación breve de cada uno de nosotros. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Espero sea de su interés la reunión y gracias, Amado, por el esfuerzo y a Jorge, Gerardo y Orlando por participar. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera, antes de iniciar con los puntos que están considerados para este panel, yo le pediría al ingeniero Cadena, si nos acompaña ahorita, si nos hace una pequeña impresión o vaya, alguna expresión de la inquietud que como presidente del clúster tenemos en base a este acuerdo del TENACE. Si quiere comentar algo, ingeniero. Sí, cómo no, Amado. Miren, bueno, todos sabemos exactamente el origen de esta reunión, que es precisamente el acuerdo que saca el SENACE, donde prácticamente imposibilita que entren en operación todas las plantas de energías limpias y prácticamente motivado por la pandemia o excusándose en la pandemia, denuncia que las plantas de CFE van a entrar en operación independientemente de su costo e independientemente del combustible que utilicen. Esto, como lo planteamos desde un principio, cuando supimos el origen del documento que apareció hace 2 viernes, pues inmediatamente vimos que afectaba precisamente desde la fundación del SENACE, el origen del SENACE, las reglas del SENACE, y por otro lado, pues ponía en un serio predicamento a todas las empresas que habían invertido, estaban esperando iniciar proyectos, donde de acuerdo ya con la investigación que hicimos posterior, son 44 empresas las que están en esta situación. Entonces, pues platicamos con todos los abogados y amablemente, pues bueno, dijeron, vamos a hacer precisamente un estudio legal, ahora sí ya más detallado, qué defensas pueden tener nuestros asociados independientemente de generar un documento en el que nosotros como clúster pues pongamos nuestros puntos de vista al SENACE. Entonces yo creo que sin más preámbulos, pues Gerardo, arráncate, ¿verdad? Ok, sí, muchas gracias, César. Y como lo comenta César, tenemos una problemática importante con este acuerdo del SENACE de fecha 29 de abril de este año. Y nos dimos a la tarea como abogados de revisar cuáles eran las violaciones constitucionales y las violaciones legales que representaba este
este acuerdo, porque sí consideramos que marca una tendencia del gobierno federal a intentar reducir o limitar la participación de la iniciativa privada en la generación de energías limpias, que además conlleva, como todos sabemos, una serie de compromisos que México ha adquirido a nivel internacional y que al final de cuentas lo que da este tipo de resoluciones por parte de los reguladores en México es la impresión de que el marco legal no es lo más importante. Lo más importante puede ser lo que en ese momento el regulador determine que es la prioridad y sin mayor respeto al marco legal vigente, toma decisiones que afectan al sector a mediano y largo plazo, porque las afectaciones no solo son ahora con estos 44 empresas que nos comenta César, sino son afectaciones que pueden, digamos, derivar en la obstrucción o en el desvío de inversiones futuras a México en el sector de energías limpias. Y eso es lo que nos debe de preocupar. Es decir, esto está marcando una tendencia, no es un caso aislado por parte de nuestro gobierno federal. Entonces, nos dimos a la tarea de revisar cuáles eran las afectaciones en materia legal de este acuerdo, que vamos a platicar con ustedes, vamos a ir platicándolas a manera de panel, y luego vamos a platicar un poco de los medios de defensa con los que contamos, ¿no? Y Amado nos va a ir, vamos dirigiendo para efectos de que sea lo más provechoso este panel para todos ustedes. Si quieren yo empiezo y después vamos pasando la palabra a los demás. Quisiera mencionar algo que creo que es muy importante y que a lo mejor no se ha publicitado tanto en relación con este acuerdo. De conformidad con el artículo 16 de la Constitución, cada uno de los órganos de gobierno tienen asignadas ciertas facultades o ciertos, digamos, fines específicos en materia de operación. Y consideramos que en principio el SENACE carecía de competencia para dictar el acuerdo. Es decir, de acuerdo al artículo 28 y 132 de la Ley de la Industria Eléctrica, debió haber sido, en este caso, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, la que dictara este tipo de resoluciones. Y digo, y eso independientemente de lo mal que se dictó y de la falta de fundamentación que tiene, creo que es algo muy importante, porque además de denostar esa dirección que lleva el gobierno federal de afectar al sector, también nos demuestra que quien está tomando estas decisiones ni siquiera está revisando la ley en la materia para determinar quién debió haber emitido ese acto. Creo que todos oímos por ahí en las noticias que la secretaria del ramo había manifestado que ella era la autora de esta resolución, aun cuando quien había emitido el acto fuera el SENACE, que ella había dado las instrucciones, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas las que empezamos a notar como defectos importantes o graves en materia constitucional relacionados con este tema. Perfecto, Gerardo. Yo creo que con esto le estamos dando una panorámica, una descripción general del acuerdo. Igual los panelistas podrían retomar algún punto. Quisiera yo que pudiéramos pasar al tema de violaciones al marco legal por concepto de facultades de los organismos, ¿verdad? En este caso reguladores, así como otros temas en donde hay violaciones claras al marco legal. Entonces yo le pediría a Jorge Arrambide si nos pudiera profundizar más en este tema, ¿verdad? Claro. En seguimiento a lo que comentó Gerardo, aquí hay dos principios fundamentales que se violan. Uno es el principio de legalidad. El artículo
14 y 16 constitucional. El principio de legalidad, como ya todos sabemos, para abogados y no abogados, es que la autoridad solamente puede hacer lo que dice la ley que puede hacer. No puede andar de creativa la autoridad. Tiene que estar debidamente fundado y motivado sus actos. Aquí no hubo una debida fundamentación. Como comentó Gerardo, quien tiene las facultades para resolver o para acordar respecto de la confiabilidad, continuidad, calidad, eficiencia, que son términos definidos de la Ley de Industria Eléctrica, algunos de ellos, es la Comisión Reguladora de Energía, ya lo comentó, y citó los artículos correctamente, Gerardo. Otro principio que es muy importante, que se viola, otro principio legal, es el principio de irretroactividad de la ley, del artículo 14 constitucional. Este principio lo que nos dice es que ninguna ley nueva puede afectar los derechos que ya teníamos, los derechos adquiridos, en pocas palabras. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí, que es muy grave? Que afecta, como se comentó anteriormente y como mis compañeros panelistas seguramente lo van a enfatizar. Esto ya es tendencia, no es un hecho aislado del gobierno federal. ¿Qué es lo que está pasando? Llega un inversionista nacional y o extranjero a México y dicen, yo voy a invertir X cantidad de dinero sustentándome la legislación actual, y llegan y me mueven el tapete. Eso es lo que está pasando. Entonces, ahora ya mis ingresos esperados ya no los voy a tener y me están provocando daños y perjuicios. Y eso es una violación del principio y retroactividad de la ley. Un ejemplo de lo que está sucediendo. Igual aquí hay otro principio que se está violando que tiene que ver con la certeza jurídica, que no la hay. Y es muy, muy sencillo también. Este acuerdo no habla de temporalidad, como cualquier otro acuerdo normal, debidamente fundado y motivado, o común que hemos visto en diversas instancias de gobierno, que te dicen, aquí viene el acuerdo o la resolución y va a durar tanto tiempo. Este acuerdo es indefinido, o sea, la suspensión de la etapa preoperativa de pruebas de las centrales eléctricas, eólicas y solares, no nos dice cuánto tiempo va a durar, ni siquiera nos dice que va a durar por lo que dure la contingencia sanitaria. Se basa en la contingencia sanitaria, pero no dice que cuando se acabe la contingencia ya no va a haber nada. Entonces esto puede ser para siempre. Y esto le está causando mucha inquietud, le causa agravios directos, no solo como lo veremos, no solo a las centrales eléctricas, sino a sus consumidores, a la población, por el incremento de tarifas y por medio ambiente. Pero no me meto en esos temas, lo veremos después. Solo quería recalcar estos 3 violaciones legales muy importantes, el principio de legalidad y retroactividad y certeza jurídica. Perfecto, Jorge. Luis Orlando, ¿qué pudiéramos profundizar del tema de las violaciones del marco legal, el acuerdo que ha el SENACE el pasado 29 de abril? Sí, gracias, Amado. Pues en relación a las violaciones al marco legal, creo que entre más leemos y releemos este acuerdo, le vamos encontrando más cosas, más detalles y más violaciones, ¿no? Sobre todo, cuando empezamos a analizar ya el anexo de este acuerdo del 29 de abril, pues empezamos a ver las acciones, las enumera del primero al séptimo. Y por ejemplo, bueno, en primer lugar, creo que la que hace más ruido es la suspensión de todas las pruebas preoperativas y operativas para las centrales eléctricas que están en proceso de operación comercial y las que apenas van a iniciar operaciones, ¿no? Después también se hace también la mención de que se le va a dar prioridad a centrales eléctricas denominadas must run, ¿no? Eso por ahí también nos mueve un poquito el marco legal en el que está sustentado el mercado eléctrico mayorista en relación a las reglas del despacho, ¿no? También por ahí estas mismas acciones pues también nos indican la forma en la que se van a manejar. Sin embargo, como bien decía Jorge, es una reglamentación o un acto de autoridad que es sumamente oscuro, ¿no? En el momento en que no establece la temporalidad.
no establece específicamente cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo y cuáles son los beneficios que se van a otorgar, ¿no? Entonces, eso realmente provoca una situación de incertidumbre, de inseguridad jurídica, que afecta completamente la confianza legítima de las personas, ¿no? Que es el principio legal al que estamos hablando cuando hablamos de esa, de esa expectativa de derecho que tienen los inversionistas extranjeros al venir, bueno, extranjeros y nacionales, ¿no? Al venir y al depositar su dinero en proyectos eléctricos, pues bueno, con estas reglas les cambia todo el panorama y los dejan en un estado de incertidumbre total, ¿no? Creemos que estas acciones y carece de alcances, carece de temporalidad y definitivamente es algo que entre más le buscamos, más empezamos a verle problemas, ¿no? Sobre todo también que aparte de estas afectaciones a elementos fundamentales constitucionales, pues bueno, también afecta a otros derechos como son la competencia, la libre concurrencia, al no permitir la entrada de nuevas centrales eléctricas o centrales eléctricas que ya estaban a punto de operar, pues no les está dando esta entrada al mercado, ¿no? Entonces, hay una serie de afectaciones muy importantes que se derivan de este acuerdo. Perfecto, Luis Orlando. Le pasaría a Alain ahora su opinión en términos de estos violaciones al marco legal dentro de este acuerdo que emite SENACE. Oye, Gracias, Amado, Amado. a ver, oye, Amado, habla César. Bueno, Ingeniero, Alan, a ver, yo quisiera Sí, hacer adelante, nada más ingeniero. una reflexión. Me parece que la parte jurídica está más o menos, Alan, bastante analizada por los tres previos. Creo que incluyendo la ley de la gravedad, todas las leyes están violadas habidas y por haber. Yo te preguntaría a ti, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos las empresas para pasar ahora a cómo nos defendemos? Me preocupan dos cosas. Uno, los plazos, que siempre legalmente es en qué plazo puedo protestar y todavía cabría la protesta. Y la segunda es, ¿qué debo hacer si me considero como empresa agraviado con el decreto? Muy bien, entonces, partiendo de lo que ya mencionaron y efectivamente que se violan la mayoría de las leyes aplicables a la industria eléctrica, digamos que por ser un acto administrativo, nuestro primer medio de defensa pudiese ser el recurso de revisión, mismo que Gerardo ya trabajó en un proyecto que pudiese aplicar de manera premiada a todos los integrantes del clúster, al igual de cualquiera que se pueda sumar a ese esfuerzo. Seguido de eso, habría que revisar el medio de aplicación del acuerdo, es decir, una cosa es cuando se emite el acuerdo administrativo de cómo podrá actuar la autoridad y la otra es de qué manera actúa la autoridad en base a ese acuerdo administrativo. Entonces, al momento del acto de autoridad es donde se debería evaluar qué método de defensa pudiese seguir, ya sea si el juicio de nulidad a través de los tribunales contenciosos o si el juicio de amparo. Lo ideal, creo yo, salvo la mejor opinión de Jorge, Gerardo y Orlando, pudiese ser el juicio de amparo por la mayoría de las garantías. O sea, olvidémonos casi de la legislación que se incumple, sino de las garantías que se incumplen al momento de efectuar este acuerdo, que son varios de los principios que comentó Jorge y Orlando. Por ejemplo, los acuerdos internacionales, tanto el Acuerdo de París como el Protocolo de Kioto, que mencionan la obligación que tiene México de reducir las emisiones de gas efecto invernadero, donde tienes estos generadores que provocan energías limpias o buscan el uso de energías limpias, el uso de inversión en ese sentido, pues bueno, digamos como que por ahí pueden ser, ¿no? Entonces, vemos que puede afectar, y lo platicábamos el día de ayer, puede afectar a dos personas, tanto a los generadores como a los consumidores. Los consumidores en el sentido como terceros perjudicados porque pueden llegar a tener un contrato vigente
donde dicen, bueno, mi generador de energía limpia lo va a suspender la autoridad, en consecuencia me va a dejar de suministrar energía, ¿no? Entonces, vemos dos personas a donde pudiese aplicar. Tiempos. Cuando hablamos de tiempos pueden existir dos formas. Una de ellas es presentar el amparo en contra del acuerdo que emite la SENACE, fuera de sus facultades, fuera de su competencia, fuera de todo, incluso autoridad moral por los tiempos y por la coyuntura. Y la otra es, insisto, hasta el momento de aplicación. ¿Y cuándo es el momento de aplicación? Cuando la autoridad ejerce un acto de molestia directo, ¿no? Llamémosle una clausura, una suspensión, una revocación de permiso incluso, ¿no? Entonces, puntualmente, ingeniero, pudiese ser sobre esas vías. Muy bien, le daría la palabra a Jorge. Gracias. Jorge Arrambide. Ahora sí que creo que nos adelantamos un poquito, pero está bien. Entremos al tema de los elementos de medios de defensa, ¿no? Ya estamos hablando un poco de eso, ¿no? Claro, coincido con lo que comenta Alain. El medio de defensa idóneo sería el amparo indirecto y ya se comentó sobre el tiempo que se tiene para poder presentarlo. Ya se pudiera presentar, como comentó Alain, ante la publicación del acuerdo y el tiempo está corriendo, o ante el primer acto de aplicación derivado de ese acuerdo. Cuando ya en lo particular a la empresa ya llegue el SENACE y ejerza algún acto. Pero yo quería platicar de uno adicional, que es algo muy interesante y que lo hemos comentado en otras ocasiones, porque no es la primera vez que nos reunimos los abogados del clúster a platicar sobre violaciones de las autoridades energéticas en México. Ya desafortunadamente no es la primera. Y a lo que me refiero por el otro medio de defensa es el arbitraje internacional. Esto sirve cuando, por supuesto, son empresas que tienen, aunque parezcan mexicanas por sus accionistas, tal vez constituyeron la empresa, la sociedad mercantil, en otro país. Y muchas veces, como todos sabemos, México es uno de los países con más tratados internacionales, que eso beneficia en cierto sentido porque nos hace que exista cierta presión internacional para que nos portemos bien legalmente. Y lo que sucede aquí es, por ejemplo, hay empresas como Canadian Solar, como Acciona, como Mitsui, Enel, que todas son empresas internacionales que forman parte, que son italiana, española, canadiense, china, estadounidense, y todas esas tienen tratados internacionales, todos sus países con México, y así como existen medios de defensa en México, pudiesen optar por el arbitraje internacional por una sencilla razón: no confían en las autoridades judiciales. Puede ser que ayer nos dio mucho gusto, para todos los que teníamos cierto miedo de cómo se estaba portando el Poder Judicial Federal, ayer se sacaron la espina con la aprobación por unanimidad por la resolución por unanimidad de desechar de declarar como ilegal la reforma que ampliaba el periodo a 5 años del gobernador Bonilla en Baja California. Entonces, nos da mucho gusto escuchar ese tipo de noticias por la autonomía. Todos queremos autonomía del Poder Judicial, pero hay ciertas ocasiones donde pueden decir: oye, yo voy a optar por el arbitraje. ¿Y ahí qué tipo de protecciones? Cuando estos tratados protegen a estas empresas porque existe una obligación de trato justo y equitativo, hay una obligación también de protección y de seguridad plena, la obligación de no discriminar a la empresa en beneficio de inversores locales, como pudiera ser en este caso la CFE, como inversor local. También hay una obligación de no expropiar de manera ilegal las inversiones de las empresas en el país. Y esto es algo que ya empezó también a platicarse en foros a nivel nacional, porque pudiera llegar a considerarse esta una expropiación ilegal de las empresas por parte del gobierno, porque las atas de manos por decirles: ya suspendes pruebas, por ende no entras, no vas a poder interconectarte a la red nacional de transmisión, por ende no vas a poder despachar, y se acabó. Entonces es una expropiación y eso está protegido por la legislación internacional y son herramientas interesantes que se pueden utilizar. Aparte de que estos principios o obligaciones o derechos que acabo de comentar se pudieran tomar en el caso del amparo indirecto, para decir: no nada más violaron el principio de legalidad y retroactividad de la ley, etcétera, sino también este tipo de protecciones que existen
que así como les aplican a otras empresas, también me debería aplicar a mí por lo menos. Trato justo. Entonces quería nada más comentar un poco sobre la herramienta del arbitraje, que lo vamos a estar viendo cada vez más seguido. Oye, Jorge, desgraciadamente el arbitraje internacional tiene un gran problema y es el tiempo en que se lleva tomar precisamente este tipo de determinaciones. Cuando nos dieron la plática, hablaban de entre 8 y 12 años. A lo mejor a tu edad te puedes esperar, a la mía yo creo que no, yo no sería tan optimista. Entonces, yo creo que deberíamos centrarnos ya en la parte nacional, lo que una empresa podemos hacer aquí, que puede ser el amparo indirecto, porque al final, si en él, por decirte, quiere recurrir al gobierno italiano o a otro tipo de peritaje, bueno, será su derecho y ese no es el motivo realmente de este panel, sino aquí es las empresas locales que pudieran hacer. Y hay dos cosas también que yo quisiera verlo. Cuando una empresa, como dices tú, se considera agraviada, lo entiendo perfectamente su derecho, pero ¿qué pasa si yo como consumidor, que no tengo una personalidad ni siquiera moral, tenemos 3 millones de consumidores en Monterrey que pudieran salir afectados? ¿El clúster podría ejercer un amparo representando a todos los consumidores, por decirte? Sí. Sí, existe lo que es en temas de amparo, por ejemplo, está el interés jurídico y el interés legítimo. Aquí tendríamos que acreditar el interés legítimo de que, aunque no somos los agraviados directamente, sí lo somos indirectamente, debido a que existen consumidores, empresas consumidoras que se ven afectadas, por ejemplo, y hasta se pudiera llegar al tema que platicamos inicialmente, que es, hay daños ambientales que se van a ver. Luis Orlando platicó sobre algo muy importante en este acuerdo, que es que ahora se van a desplazar las energías limpias y ordenan la entrada de las centrales eléctricas must run, que son las que se usan en ciertos momentos para cubrir las necesidades de demanda a nivel nacional en ciertas horas pico. Pero esas, como ya todos lo saben, son centrales eléctricas contaminantes, casi todas de combustóleo, de la CFE, caras aparte y contaminantes. Entonces sí pudiera presentarse algún amparo hasta por las mismas particulares, ni siquiera como consumidores. Ok. Creo que Gerardo quiere comentar algo. No, siguiendo en esa línea de pensamiento y de lo que sucedió ayer en la Suprema Corte, que creo que, como lo comenta Jorge, la verdad es una gran sorpresa ver que nuestro máximo tribunal haya determinado la inconstitucionalidad de una ley que de entrada y de nacimiento era a todas luces inconstitucional, y que además creo que marca un parámetro para las elecciones intermedias en este país y las posibles o el posible interés de nuestro poder ejecutivo en una reelección, ¿no? Que gracias a Dios no se dio. En ese mismo procedimiento se estableció algo muy interesante, que es que la Comisión de Derechos Humanos sí tiene interés jurídico para haber presentado también el juicio de amparo en contra de esta ley Bonilla. Es decir, uno de los pronunciamientos importantes de esa ley, además del fondo y de dejar sin efectos esta ley Bonilla, lo que estableció es que la Comisión de Derechos Humanos sí tenía la facultad y el interés jurídico para poder presentar el juicio de amparo. Eso fue por mayoría, no fue por unanimidad, hubo un par de magistrados que no estaban de acuerdo, pero creo que establece lo que estamos precisamente diciendo. Es decir, ¿puede alguien que no sea directamente afectado solicitar la protección y el amparo de la justicia federal? La respuesta es sí, en ciertos casos sí se puede. Y creo que hay que centrarnos además en que esta ley tiene más o menos entre 16 y 18 conceptos de violación. Son un chorro. Nos falta platicar de varios. Uno de los temas es, oye, ¿por qué no se presentó un procedimiento como normalmente se debe presentar cuando hay una afectación o hay un desembolso que tengan que hacer los particulares?
pues tiene que haber un proceso de mejora regulatoria involucrado. Y aquí no tuvimos un proceso de mejora regulatoria. Sin embargo, los gobernados, que en este caso son las centrales que no van a poder entrar en la operación, pues ya están viéndose afectadas económicamente. Bueno, pues esto a lo mejor se debió haber pasado por la COFEMER, y debió haber pasado un proceso en donde la industria, el sector, pudiera dar su punto de vista, y no lo hizo porque evidentemente se obvió. Tienes el tema de la afectación al medio ambiente, es un hecho, y como lo comentaba Jorge Luis Orlando, la idea de esta situación, y es interesante, en todos los países lo que está sucediendo actualmente es que están dándole prioridad en el despacho a las energías limpias. ¿Por qué? Porque son tecnología de punta y porque el costo para los consumidores es menor. Esa es la idea de todo el mercado, las eficiencias que se buscan con este mercado. Y nosotros estamos yendo al contrario, como los cangrejos hacia atrás, ¿no? Meto las sucias, meto las contaminantes primero y luego veo. Cuando hay una baja en la demanda, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque lo que tenemos hoy es una baja en la demanda, y si no, pregúntenle a las empresas que tuvieron que parar, a las escuelas que ya no están teniendo clases, a los teatros y a los cines en donde ya no hay energía porque no se está consumiendo, etcétera, pues hubo una baja importante, ¿no? Natural de esta pandemia. Entonces, lo que deberían hacer es preferenciar las energías limpias y en darle entrada a aquellos proyectos que estén listos para poder, de manera, digamos, responsable y segura, entrar en operación. ¿Qué están haciendo? Deteniéndolos para poder meter sus proyectos, su energía, con todas estas, digamos, convencionalidades y problemáticas que nos generan. No solo son energías limpias. Creo que se nos fue el audio, tu audio, Gerardo. Perdón. Y que al final van a encarecer el costo de la energía para todos los mexicanos. Entonces, en vez de ir con la tendencia internacional, lo estamos viendo al revés, ¿no? Estamos viendo un proteccionismo brutal a la Comisión Federal de Electricidad, y estamos, digamos, quitándole la cobija a quienes debieran tener prioridad en el sistema. Y por el otro lado, es interesante también ver que no solo es nuestra opinión como abogados, o sea, basta ver el documento que emitió la Comisión Federal de Competencia, en donde dirigido precisamente a este acuerdo, señalando toda la problemática que genera este acuerdo en particular, señalando que evidentemente es violatorio de la Constitución, es violatorio de la Ley de Competencia, está obstruyendo de manera inadecuada el acceso a los mercados por parte de quienes ya estaban listos, casi listos para entrar en operación. Entonces, se van acumulando los actores que están pidiendo básicamente la revocación de este acuerdo. Y creo que en la parte sustancial de esta recomendación que hace la Comisión Federal de Competencia, que desgraciadamente no es obligatoria, en otros países obliga a las autoridades, en nuestro país no, es simplemente una opinión que pueden considerar como muchas otras y que debieran considerar como muchas otras. Yo creo que tiene un peso específico importante porque es el regulador en materia de competencia, es el que más sabe y el que más dicta, digamos, política en este sentido. Pero el mensaje más importante, creo yo, de estas recomendaciones es, señores, deben sentarse con el sector a negociar este tipo de resoluciones. Es decir, no se vale sorprender a la industria, no se vale tomar decisiones a medias, sin fundamento, porque señala que no tiene fundamento ni técnico ni económico, punto. O sea, así lo dice claramente, y señala o invita a las autoridades regulatorias a sentarse con los actores que se ven afectados con este tipo de resoluciones para poder llegar a acuerdos que sean sostenibles y que sean bien fundamentados y que no afecten
la libre competencia y libre concurrencia a los mercados. Creo que esa parte es bien interesante, porque no es algo que nosotros digamos, es algo que además va a nutrir un juicio de amparo, porque no solo lo digo yo, lo está diciendo una autoridad en México, que aunque no obliga a, en este caso, a las autoridades regulatorias en materia energética, sí fija una postura clara y concisa del tema de competencia. O sea, sí se ve una afectación importante. Y además, podemos irnos más allá. Imagínense que yo soy el banquero que le presté dinero a Jorge para que Jorge iniciara un proyecto de generación y que teníamos pactado, de acuerdo a nuestro term sheet de financiero, que Jorge tenía que entrar en operaciones a más tardar en el mes de junio. ¿Ok? Y para eso Jorge necesitaba las autorizaciones y en este caso el visto bueno, el banderazo del regulador en relación con sus instalaciones, ¿no? Que sus instalaciones cumplen cabalmente con todos los requisitos y que son seguras, etc. Y ahora Jorge resulta que no puede tener esas pruebas preoperativas porque sencillamente una autoridad que ni siquiera tiene competencia determinó que no puede, y entonces Jorge no va a poder iniciar operaciones. ¿Qué sucede con el riesgo de crédito que yo tengo? Bueno, pues ahí tenemos una afectación porque es probable que Jorge no tenga los recursos necesarios para poder repagar, ¿verdad?, el crédito que yo le di y que le había yo dado X número de meses digamos, de espera para recibir o empezar a recibir los pagos que con todo derecho tengo derecho a recibir porque yo financié el proyecto. Entonces, es una cadena que afecta no solo a unos cuantos, sino afecta a muchos y a muchos más de los que pensamos. Imagínense lo que piensan y lo que deciden ahorita, lo que platican en Nueva York, los, no sé, investment funds en Nueva York o en algún Londres, sobre México y sobre la posibilidad de hacer proyectos energéticos en México. Y seguramente vamos a oír cosas que no quisiéramos oír y que nos daría mucha tristeza oír porque estamos viendo que hay una cruzada en contra de la iniciativa privada y la inversión privada, con ideas de un gobierno federal que piensa que quiere regresar a los años 50 y 60, en donde la energía en este país era exclusivamente un monopolio del gobierno. Esa es la realidad. Entonces, creo que la afectación es enorme, ¿eh? Es grande y hay un montón de herramientas jurídicas que nosotros conocemos como conceptos de violación, que son las afectaciones específicas a las leyes y a la normatividad que este acuerdo envuelve. Oye, Gerardo, yo nada más quisiera hacerte un comentario sobre CFE que yo creo que viene a cuento. En enero de este año arrancó la ley marítima de contaminación. Esta ley, en términos generales, dice lo siguiente: no importa cuál es tu barco, no importa si está en alta mar, tú no puedes utilizar combustibles arriba de 0.5% de azufre, ¿sí? Entonces, eso incluso dificulta mucho la exportación de combustible mexicano, pero esa es otra historia. Entonces, sin embargo, la ley les dio una solución temporal válida y les dijo, correcto, si no tienes manera de cambiar el motor y no tienes manera durante un periodo de 2 o 3 años de cambiar el combustible, lo que puedes hacer es tratar los gases de combustión. Con eso cumples con la ley, que es correcta, porque al final lo que no queremos es contaminar. Y por otro lado, en el caso del costo, que se incrementa el costo, pues el costo de una central, independientemente de sus costos que tenga, yo creo que una buena parte es el costo del combustible. Y en este caso, Hacienda, o Pemex, o la propia CENER pueden darle un costo a la CFE que lo haga competitivo, entre comillas.
porque lo quiero manipular. Me queda claro tu concepto. Entonces, creo que no vale la pena desviar. Si existen tantas violaciones jurídicas, yo me concentraría en las violaciones jurídicas para no meterme a una probable especulación de qué va a hacer el CFE, si va a contaminar, si se va a encarecer, porque me pudiera meter a terrenos nebulosos. Si la violación jurídica es tan flagrante, ¿por qué no limitarse a esos 14 o 15 o 16 puntos? Precisamente que ahí son muy claros los argumentos que tendríamos que utilizar. Claro. Sí, de hecho, César, normalmente cuando estamos preparando una demanda de amparo, siempre es muy importante, además de los argumentos, pensar en las pruebas. ¿Cómo voy a probar o qué argumentos voy a utilizar para poderle dar fuerza a cada uno de los conceptos de violación? Y hay inclusive diversas maneras de hacerlo. Es decir, a lo mejor un mismo concepto de violación, Jorge lo puede abordar de una manera, Luis Orlando de otra, Alain de otra y yo de otra, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que buscamos es la seguridad jurídica y lo que buscamos es pasear, digamos, en este caso al Poder Judicial en el tema con el suficiente detalle para que entienda el contexto en el que estamos y el por qué consideramos que un concepto de violación aplica en este caso, ¿no? Entonces, yo te diría que en realidad intentamos no especular en las demandas de amparo, porque es difícil, como dices tú, probar. O sea, lo que sí podemos probar es que el mercado eléctrico mayorista tiene un orden a nivel no solo de México, sino a nivel internacional, de cómo deben ir integrándose las diferentes energías y qué sucede en situaciones en donde el mercado o la demanda cae. Y cuál sería lo ideal para efectos de lograr lo que la ley, la propia ley, el marco legal establece. Al final de cuentas, ¿por qué hicimos una reforma energética de la envergadura que la hicimos? ¿Y por qué nos embarcamos en esta gran, digamos, aventura a todos los mexicanos? Para lograr mejores costos en la energía. Nadie metió tiempo, dinero, esfuerzo, talento en una reforma que sabíamos nos iba a generar mayores costos. Si efectivamente los actos de autoridad, como este acuerdo por parte del SENACE, no abonan a reducir el costo de la energía para quienes consumimos la energía en diferentes aplicaciones, no se está logrando el objetivo de la reforma. Y creo que ese es el gran trasfondo que tenemos en este caso. No estamos logrando una mejoría, no estamos logrando una situación de beneficio para los consumidores finales. Creo que ese tema es importante. Lo que comentas, Gerardo, es otro principio que también se viola, pero en materia regulatoria eléctrica, que es el principio de despacho eficiente. El principio de despacho eficiente quiere decir que primero sale la electricidad más barata y luego se va a pagar la última, vamos a decir que son 10 centrales y entraron de la más barata a la más cara hasta la 9. La 10ª no entró porque ya hubo suficiente electricidad. Se le paga a todos la más cara, en general, a todo mundo los que sí entraron. Así se determinan los precios marginales locales. Y esto atenta contra este principio. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, como ya dijimos, se desplazan unas centrales, las baratas en este caso, que son limpias, que este es el gran cambio de paradigma. Si estuviéramos en los 90s o tal vez en los 2000s, pudiéramos decir, no, hombre, pues son más caras las centrales limpias, intermitentes, como era la realidad, y las más baratas son las de gas natural o combustible o lo demás, y ya no es así. Entonces ya cambió completamente para bien del mundo, para bien del medio ambiente, y deberían estar entrando primero estas que ya no, por lo mismo. Entonces este principio que viene en las reglas del mercado, o sea, en las bases del mercado, en disposiciones operativas en todos lados, la misma autoridad está atentando contra eso. Claro, claro. Y el SENACE además debería estar al tanto y debería estar preocupado porque el despacho se haga lo más eficientemente y lo más económicamente posible. Y eso no está sucediendo con este propio acuerdo que él dictó y que además
lo dictó, digamos, invadiendo el ámbito de competencia de otro ente regulador que es la Comisión Reguladora de Energía. Entonces es triste que el propio sistema esté depredándose a sí mismo, porque eso es lo que están haciendo. En el momento en que yo como autoridad ejercito un acto para el cual no estoy expresamente autorizado, como lo comentaba Jorge, estoy atentando contra el propio sistema, contra todo el sistema. O sea, todo el mercado como está estructurado, lo que busca son balances, checks and balances. Y creo que en este caso, pues estamos viendo, digo, yo creo que el juicio de amparo es la herramienta más efectiva, más inmediata, y que creo que hay que ejercerla. Seguramente van a llover los juicios de amparo en contra de este acuerdo, igual que sucedió con el tema de los CELS. Me hubiera gustado ver más asuntos en contra de los CELS, pero bueno, fueron suficientes como para darle una sacudida al sistema. Creo que este va a ser todavía más importante, más extendido, sobre todo por el número de proyectos de los que estamos hablando. Y vamos a ver cuál es la reacción de la autoridad, en este caso el regulador. Yo creo que deberían derogar esta situación y deberían estudiarla y sentarse con la industria a ver cómo podemos hacer, porque el fondo es bajó la demanda. Si baja la demanda, deberían entrar primero las más baratas y las más eficientes. Y esas se llaman renovables. Si a ti no te alcanza, ni modo. Así es el mercado. Pero eso no gusta. Eso duele. Y evidentemente, pues son temas que se tienen que trabajar. Sobre todo aquí lo que también es muy relevante es que, bueno, este acuerdo del SENACE afecta toda la cadena de valor de la industria eléctrica, ¿no? Desde los generadores hasta los comercializadores, suministradores, hasta los propios usuarios finales, tanto los usuarios calificados y hasta podemos decir que hasta los usuarios de servicios básicos, ¿no? Entonces creemos que, bueno, además de la sociedad en general en temas ambientales y en temas de seguridad jurídica, ¿no? Entonces eso es lo que hace, como menciona Gerardo, que tengamos la posibilidad de que muchas personas puedan defender sus derechos a través del juicio de amparo, ¿no? Y eso es lo que potencialmente tenemos la posibilidad de ver un gran número de amparos en las próximas semanas. Alain, yo quisiera que Alain comentara algo en relación al otro lado del mercado que tiene que ver con los consumidores. O sea, ¿qué es lo que pueden hacer los consumidores del otro lado del mercado eléctrico mayorista en aras también de defensa? Porque al final de cuentas, todo esto queda claro que si no se despachan las energías más baratas, por decir las más económicas, las de menor costo, pues es claro que la industria en general va a enfrentar costos más altos. Esto le va a restar competitividad, no solo, o sea, le va a restar competitividad a la mayoría de las cadenas productivas que hacen uso intensivo de energía. Entonces, aquí, Alain, no sé qué pudieras comentar al respecto. Ok, pero previo a eso nomás quería hacer dos precisiones. Una de ellas es que hablamos mucho de certeza y seguridad jurídica y tal vez para nosotros es muy obvio. Para lo que no es muy obvio es, cuando hablamos de certeza jurídica, hablamos de que existan reglas, que esas reglas sean claras y entendibles y que esas reglas sean, digamos, seguidas por las autoridades, ¿no? Si una autoridad empieza a ejercer reglas que no le establecen o que está fuera de su competencia, pues bueno, empezamos a perder ese tema de certeza jurídica, ¿no? Y fue lo mismo que salió en declaración el embajador de Estados Unidos aquí en México, ¿no? Y digamos como que tenemos reglas, cumplan esas reglas y denle seguimiento a esas reglas, ¿no? Algo parecido que también mencionaba Luis Fernando de la legítima confianza, ¿no? Y la legítima confianza es, te doy un voto de confianza a ti, México, en aras de que me vas a respetar las reglas actuales, ¿no? Y así en seguimiento. Seguido de eso, un poco, para dar un poco más de tranquilidad, si bien es cierto, el SENACE no era quien estaba facultado o incluso tenía competencia para dar este acuerdo, sino fue o debería haber sido la Comisión Reguladora de Energía, bajo el principio de quien otorga, cancela, suspende, revoca, ¿no?
Y aun y cuando haya sido la Comisión Reguladora de Energía que emita esta resolución, pues bueno, también existe el medio de defensa del juicio de amparo, que lo establece la misma ley de los órganos reguladores coordinados en materia de energía. Pero aterrizando a lo que me comentas, Amado, pudiese existir la posibilidad de... Hay dos aspectos que veo factibles. Uno de ellos es que atenta contra la libre concurrencia, estableciendo barreras de entrada en materia de competencia económica. Y las barreras de entrada se les llama a ciertos actos, ya sea de la autoridad o de otras empresas o particulares, donde impide que algunos participantes puedan entrar al mercado relevante. En este caso, el mercado relevante puede ser el mercado eléctrico mayorista. Entonces, al momento de establecer este tipo de cosas, si gente que ya tenga inversión o quiera empezar a participar en negocio de energías limpias, renovables, pues bueno, ese pudiese ser un agravio que se pudiese establecer, ¿no? Y por el otro lado, de todos los usuarios, como ya lo han comentado, atenta totalmente contra el medio ambiente, ¿no? Incluso viene establecido en la naturaleza de la ley de la industria eléctrica, ¿no? La protección y uso eficiente y la calidad de energías limpias. Entonces, por ejemplo, vemos aquí en Monterrey que la calidad del aire es, además de mala, es, digamos, no hay un cambio. Esto pudiese ser, digamos, como que el sustento para que todos, ya sea usuarios o no usuarios, pues pudiesen presentar algún tipo de acción legal. Porque hay que recordar, el amparo aplica para acciones o actos de gobierno, pero también para omisiones de gobierno. Y un acto o una obligación del gobierno federal es pues, el ambiente sano, ¿no? O la protección al ambiente. En este caso, pues bueno, la misma omisión de no proteger o no buscar proteger el ambiente, en este caso la calidad del aire, con el uso de energías limpias, pues bueno, pudiese ser una, ¿no? Y el otro, también es otra precisión. Hay que recordar que el juicio de amparo aplica, o la protección aplica solo al promovente. O sea, no es decir, si yo voy y promuevo un amparo en contra del acuerdo de SENACE, pues ya le va a aplicar a todos. Nada más me va a aplicar a mí. Entonces, todo perjudicado por este acuerdo o la aplicación de este acuerdo va a tener que promover el juicio de amparo. Pero, digamos, volviendo a la pregunta inicial, todos los usuarios pudiésemos dividirlo en dos. A los que les afecta directamente, que tienen contratos de suministro eléctrico, de energías limpias y que en consecuencia van a dejar de recibir esa energía limpia, pues bueno, pudiesen ser los terceros afectados. Y en el otro, que supongamos, yo no tengo un contrato, a mí no me suministran energía limpia ni nada, sin embargo, este tipo de acciones de gobierno, pues no van de acuerdo con los estándares internacionales, no van de acuerdo con la normativa vigente, no van de acuerdo incluso con la búsqueda de mejorar la calidad del aire, pues pudiese ser una vía probablemente algo estirada, pero para promover un amparo en ese mismo sentido. Gracias, Alain. Creo que en este tema, Jorge, tú tenías un comentario, ¿no? O sea, para la parte de usuarios. O sea, yo puedo imaginar que una empresa del sector automotriz que tiene un contrato, es un contrato de largo plazo, mediano a largo plazo, puede defenderse ante esta decisión del SENACE, porque al final le afecta su competitividad de acceso a energías limpias y a menor costo. Sí, y es muy breve aquí el comentario. ¿Quiénes son los afectados? Son, por ejemplo, suministradores calificados, suministradores básicos que le van a comprar a un generador. Por ejemplo, muchos de las empresas afectadas por este acuerdo son las que participaron y ganaron en la tercera subasta organizada por el SENACE. Entonces ellos, claro que se lo venden, por ejemplo, pretenden vendérselo a CFE. CFE debiese ser uno de los perjudicados que pudiera decir, oye, yo como suministrador básico ya no voy a recibirte esta energía porque está suspendida indefinidamente, peor aún. Pero también son empresas que, usuarios básicos que están esperando que un generador les entregue electricidad, estaban ya en etapas preoperativas
de prueba y de repente pues ya les dijeron, hasta aquí llegó, ahorita tú te suspendes. Entonces, se había comentado al inicio esto, si yo firmo un contrato, un contrato de suministro, etcétera, de un PPA con una empresa, estoy esperando recibir energía aparte limpia en X tiempo y ahora yo ya no sé si la voy a recibir. Eso implicaba ahorros contra lo que yo iba a pagar a la tarifa de suministro básico de la CFE. ¿Quién me va a pagar esa diferencia? Estoy yo sufriendo daños, entonces yo tengo un interés ahí para poder ampararme. Y eso lo vamos a ver. Y esperemos, todo esto tiene que ver con ejercer actos de presión, así como van a haber personas morales o personas físicas amparándose contra este acuerdo. Y también lo van a ver, porque ya se está escuchando, que un país, imagínense lo fuerte, y no quiero reabrir la caja de Pandora de los arbitraje internacional, pero con que una demande al gobierno mexicano por este tipo de actos, dure lo que dure, a veces ni siquiera duran los 8 años, porque se ponen de acuerdo, porque es un peso muy fuerte contra el país, contra el gobierno, que te demanden como gobierno del país por este tipo de cosas, porque el SENACE es un órgano de gobierno. Eso va a ser, y por eso también felicito a todo el mundo que estamos participando en este tipo de foros, porque son actos de ejercer la democracia. Cada quien desde nuestros ámbitos, desde presentar un amparo, participar en un foro como estos, en contra de injusticias de nuestro gobierno. Todos creemos que nos merecemos el mejor gobierno posible. Y la única forma es lo que dijo Gerardo, tienen que haber contrapesos. Y los contrapesos podemos ser nosotros desde nuestros ámbitos de competencia, ya sean consumidores o participantes en este tipo de foros. Hay que, digo, en ese mismo tono, hay que también recordar que existe una ley de responsabilidad de los administradores públicos. Es decir, si el SENACE, vamos a hacer suposiciones, si el SENACE, además de que no está facultado, además de que traspasa sus competencias, lleva a cabo este tipo de actos, se puede incluso denunciar el abuso de poder o abuso de autoridad, la duplicidad de funciones o el traspaso de funciones, digamos como que sobrepasan sus funciones y te vas en contra de los funcionarios públicos y empiezas a promover denuncias en decir, oye, ¿sabes qué? Estás ejerciendo actos de autoridad que no te corresponden. Salud. Estás llevando a cabo funciones que sobrepasan tus facultades establecidas en la ley. Y creo que ese también puede ser otra herramienta de defensa legal. E incluso, ahorita que mencionaba Jorge, los daños y perjuicios, en dado caso que se pueda ganar algún amparo o algún juicio, se puede incluso demandar que la propia autoridad pueda de cierta manera beneficiar o de algún modo pagar esos daños y perjuicios que puedas llegar a acreditar, ¿no? Entonces, además de los medios de defensa que tenemos, digamos como que a la defensiva, también existen otras herramientas a la ofensiva en decir, oye, no te pases y si te pasaste, págame los daños que me ejerciste, ¿no? Digo, que me provocaste. Y creo que ahí es donde entra también algo importante que tenemos que mencionar. En el juicio de amparo es muy importante que pidamos la suspensión del acto reclamado. ¿Okay? Esto nos va a ayudar, si todos lo hacemos desde los diferentes frentes, a impedir que los efectos del acuerdo surtan sus últimas consecuencias. Es decir, vamos a decir, yo tengo un proyecto eólico o un proyecto de energía solar que está a punto de entrar en operación. Me faltaban realmente un par de pruebas operativas relativamente sencillas para poder entrar en operación y caigo en este supuesto de que pues, me están impidiendo o me están cancelando la posibilidad de hacerlo. Si yo logro solicitar primero el amparo, que es muy importante hacerlo en tiempo y forma, y solicito la suspensión del acto reclamado, lo que estoy solicitándole básicamente al juez federal es que le ordene al SENACE llevar a cabo las pruebas, que me permita hacer las pruebas, que me permita completar mi proceso y que me permita, en cumplimiento a la ley y a la normatividad aplicable, entrar en operación como debe ser, dentro de los plazos
y dentro de los procesos normales que se tenían para este tipo de cosas. Es importante hacerlo, es importante y creo que al final de cuentas es un reclamo de la industria que debe ser muy claro, muy conciso y muy fuerte hacia los reguladores. Porque lo que está sucediendo es que, les digo, están minando la inversión privada a mediano y largo plazo en este país. Y esto solo es un reflejo, en materia energética es un reflejo. Ya lo tuvimos con la cervecera, ya lo tuvimos con el aeropuerto. ¿Cuántos más hacen falta para que nos demos cuenta que necesitamos tener un frente común como sociedad, ¿no? Y un contrapeso, ejercer un contrapeso efectivo a estos actos arbitrarios de autoridad que en lugar de abonar a fortalecer el marco normativo, lo están afectando. Es muy triste ver que tenemos bien poquitos años con la reforma energética y ya estamos pateando la reforma energética. Es decir, es increíble, pero no nos hemos dado ni siquiera la oportunidad de que los mercados lleguen a una madurez en donde pudiéramos beneficiarnos y llegar a obtener los beneficios que nos vendieron cuando la reforma se hizo. Yo fui de los primeros que me opuse a los pronunciamientos del gobierno de Peña Nieto diciendo que prácticamente con la reforma íbamos a tener beneficios automáticos inmediatos. Eso no es cierto. Los mercados toman tiempo en crearse. En materia, por ejemplo, petrolera, toman muchos años, 10, 15 años, en que realmente veamos un incremento en la producción, que además sea rentable, etcétera, etcétera. Acabamos de ver lo que pasó con los mercados petroleros y lo que está pasando. O sea, el nivel de riesgo y de inversión son enormes y toma tiempo el que esto se pueda realmente beneficiar. Lo mismo sucede en electricidad y no vamos a ver un cambio real si no dejamos que la reforma tome, digamos, madure, ¿no? Está ahorita, digamos, a lo mejor en la etapa juvenil. Tenemos que darle años a esto. Y si nosotros como sociedad permitimos que se esté mellando, que se esté obstaculizando, que se esté dañando el marco legal en México en materia energética, estamos dañando, estamos no solo permitiendo que esto no se vaya a dar, sino que esto afecta a otras industrias, ¿no? Cuando uno cruza del lado mexicano en Laredo, Nuevo Laredo, en una producción de una, no sé, una parte automotriz, pues ya está pagando un 20 o un 25% más de costo energético. Y estamos compitiendo con los americanos en un mercado globalizado, en donde también están los chinos y también están los otros asiáticos. Y dices, oye, ¿por qué no podemos tener energía barata si tenemos los recursos? ¿No? Porque no nos hemos dado la oportunidad de dejar madurar los mercados, porque tenemos una reforma joven que tardó 30 años en llegar y que esperamos que a los 2 días dé resultados. No va a suceder. Y entonces, yo creo que esta parte de la defensa de los derechos de los particulares, de las empresas, del sector, es fundamental. Mira, Gerardo, párate aquí. Mira, Gerardo, yo nada más quisiera añadir 2 cosas. Una es que desgraciadamente el gobierno actual privilegia la posición ideológica contra la posición económica o técnica. Eso me queda claro. 2, pretender cambiarlos en 10 días me parece que es una misión totalmente imposible. Yo creo que en este caso deberíamos, nuestro objetivo es tratar de que todos nuestros asociados conozcan perfectamente la ley y realmente se protejan y se amparen. Entonces yo quisiera concretar nada más. ¿Qué debe hacer la empresa? ¿Cuántos días le queda? Obviamente la recomendación pues es obvia. El que tenga un problema que se considere agraviado, pues que recurra a estos 4 o 5 despachos y precisamente yo creo que va a encontrar todo el asesoramiento legal que necesita. Pero sí quitar esta parte un poco la parte ideológica, porque esta gente, la parte ideológica, para ellos la preferencia es otra, no es la parte numérica. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos ya para bajar esta idea a una cosa en concreto? Pues yo creo que cada uno de los participantes en esta plática y de las empresas que ellos representan
debe buscar a sus asesores para iniciar la preparación del juicio de amparo. Es importante hacerlo con tiempo, es decir, hay mucha información que hay que procesar, hay que determinar la afectación específica a cada empresa y a cada situación. Lo hemos mencionado todos, creo, de alguna u otra manera, que hay diferentes, inclusive diferentes conceptos de violación que pueden aplicar más a unos que a otros, y presentar la demanda lo antes posible. Empieza con el análisis de cómo me afecta a mí este acuerdo. Es decir, cuáles son las afectaciones que a mí en lo particular como empresa me está afectando. Oye, pues fíjate que yo soy un usuario calificado que celebré un contrato con X empresa para empezar a recibir, la empresa de Jorge, empezar a recibir mi energía limpia en el mes de junio y con digamos, una fórmula específica que me garantiza X descuento de lo que hoy pago. Bueno, pues tengo que analizar entonces esa realidad y preparar el juicio de amparo con un traje a la medida con esas características, señalando las afectaciones que a esa empresa en particular le causa el acuerdo. Y en base a eso, presentar mis pruebas, pensarle bien qué pruebas vamos a utilizar y presentar el amparo porque nos está corriendo el tiempo. Un comentario, quería hacer un comentario a los panelistas. Hay una serie de preguntas y comentarios también en el chat. Les pediría que si los pudiéramos ir revisando para darles una respuesta puntual. Y mientras se hace eso, yo nada más quisiera tocar un tema que ha quedado, que se ha cubierto, pero siento que muchos de los argumentos, pues bueno, son jurídicos, algunos técnicos. Creo que el acuerdo nace de la observación de que hay una caída en la demanda del consumo de energía, lo cual ya es explicado por varios organismos de que pues tal caída quizá anda entre el 12 y el 14%, que no está justificado el que desconectes a plantas de energías renovables, que es manejable dentro del sistema eléctrico nacional, pero yo creo que faltan aquí elementos o argumentos de índole económico, ¿va? A mí me parece increíble que a los días salga un documento de opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, por cierto, muy bien sustentado, tanto jurídico como técnico en lo eléctrico, como en lo económico, ¿va? Y al final te demuestra que hay un efecto de beneficio hacia, o darle mayor poder de mercado a la Comisión Federal de Electricidad. Y al preguntar, oye, pues es que este documento es sumamente contundente, lo que resulta al final es que es un ente no incumbente y por lo tanto no tiene efecto legal directo, ¿verdad?, sobre la decisión de otro organismo que, por cierto, no le compete realizar el acuerdo que realiza el SENACE, que ya se ha comentado aquí que le correspondía a la Comisión Reguladora de Energía. Lo que yo veo ahí increíble es que el propio gobierno viola la Ley Federal de Competencia, le da una opinión a la Comisión Federal de Competencia y pareciera que dejamos en la reforma energética un cabo suelto, ¿va? Porque pareciera que el tema de poder de mercado, de poder monopólico de las empresas paraestatales está al margen de la consideración, y ese efecto económico es gravísimo porque la concentración de poder de mercado eleva los costos, no solamente el costo de la energía, sino los costos sociales. Al final, no solamente las empresas pagan un costo más alto por la energía, sino las personas vamos a pagar un costo más alto de la energía. Tiene un efecto social importante y, sin embargo, no hay forma, por lo que veo, jurídica, de considerar este efecto dentro de toda esta problemática, ¿no? Yo no sé cuál es la experiencia internacional al respecto, pero me parece increíble que la COFESE solamente pueda hacer una opinión ante un acto completamente a favor de incrementar el poder de mercado, en este caso el CFE, pero en otras medidas ha sido a favor de Pemex. Y ambas empresas han estado perdiendo dinero de manera increíble,
también está demostrado económicamente que los monopolios generan costos sociales enormes y ante este tipo de medidas, quienes al final de cuentas estamos pagando son todos los consumidores de todas las escalas, ¿verdad?, de consumo. Entonces, yo creo que no sé si pudiéramos considerar este punto, ¿verdad? Y qué tanto se puede esto cambiar hacia los meses que vienen o hacia los meses siguientes, al margen de esperar sus comentarios en relación a las aportaciones que nos han hecho a través del chat. Doctor, si me permite, sobre ese punto en particular, nada más para dar respuesta, quiero hacer referencia al artículo 105 de la Ley de la Industria Eléctrica, que dice que el segundo párrafo textual dice: cuando la Secretaría de Energía la cree el SENACE o cualquier otra persona considere que no existen condiciones de competencia efectiva en algún mercado, solicitará a la COFECE que realice el análisis correspondiente para que en su caso ordene las medidas necesarias para establecer las condiciones de libre competencia y concurrencia. La COFECE ya opinó, es cierto, no es vinculante, pero ya opinó y dio el antecedente de que esto atenta contra la libre competencia y concurrencia, especialmente tomando en cuenta lo que dice el artículo 4 de la Ley de Industria Eléctrica, que dice: el suministro eléctrico es un servicio de interés público y la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. O sea, nuestra propia ley eléctrica ya da pauta para que se pueda investigar. El problema es también que el diseño del 105 es para que cuando la CENER, la CRE y SENACE lo detecten. Claro que dice cualquier otra persona, pero pudiera ser difícil llegar a configurar quién puede ser. Le piden, entonces, en otros eras, ellos son los primeros que van a decir: oye, no hay libre competencia y concurrencia por aquí. Investiga COFECE y ordena las medidas. El problema es que uno de ellos fueron los que crearon esta situación. Claro. ¿No? Ahora, ahí siguiendo esa línea de pensamiento, Jorge, creo yo que cualquier interesado pudiera pedirle a la COFECE que lo hiciera ya formalmente para tener un procedimiento que fuera obligatorio, cuya resolución fuera obligatoria o tuviera efectos. A mí me parece que la lluvia de amparos, junto con los pronunciamientos ya de la COFECE, junto con los pronunciamientos de la industria, de los clústeres de energía, de los gobernadores de los estados que se ven afectados porque se están viendo afectados en inversiones, etcétera, va a ser suficiente o debiera ser suficiente para la revocación de ese acuerdo. Lo que me preocupa, lo que realmente debiéramos creo que estar buscando todos, es consensuar entre todos los participantes que este tipo de acciones deben ventilarse y deben socializarse entre todos los sectores del aspecto del espectro de energía antes de darse a conocer. Es decir, la autoridad debiera consensuar con todos los interesados este tipo de resoluciones de acuerdos antes porque nos afectan a todos y nos afecta el tiempo que estamos invirtiendo en defendernos. Estamos dejando de utilizarlo para generar y crear nuevos proyectos, para generar nuevas ideas, para reducir el costo de la energía, para la inventiva que se requiere esta industria y en estos procesos. Entonces, nos cuesta a todos, le cuesta al país. Y creo yo que sí sería muy importante que empujáramos todos a buscando, digamos, orillar a las autoridades regulatorias en materia energética a ser mucho más abiertas y a darnos la oportunidad a todos de poder participar de una manera ordenada y de una manera, digamos, eficiente en este tipo de procesos, porque es ridículo. O sea, estamos en un acuerdo que no debió haber sido adoptado por quien lo adoptó, que no está fundado y motivado, que no tiene ninguna razón de ser desde el punto de vista financiero, ni técnico, ni operativo, y que nos está obligando a todos a replantearnos el marco jurídico y el respeto de la ley por parte del gobierno federal. Esa es la realidad. Y creo que debiéramos ir hacia allá, empujar a la autoridad a que empiece a cambiar esa actitud de yo te impongo a esta actitud de, oye, vamos a platicar si esto funciona y por qué lo estamos haciendo y llegamos a un acuerdo. Al final de cuentas, a todos nos interesa la industria.
Doctor, si me permites, y algo parecido a lo que Adelante. comentó Gerardo y Jorge, y contestando a la pregunta del ingeniero de qué es lo que sigue, bueno, principalmente se tiene que hacer un estudio en introspección de qué es lo que le está afectando, por qué no le afecta igual a un usuario calificado, a un suministrador calificado, a un comercializador o a un generador, ¿no? Seguido de eso, son 2 plazos. El primero son los 15 días a partir del momento de afectación del acto de autoridad y son 30 días a partir del momento en donde se publica este acuerdo del 29 de mayo, de abril, perdón. Hay que recordar que actualmente nos encontramos en días inhábiles por los acuerdos del Consejo de Salubridad y la Secretaría de Salud. Sin embargo, la ley de amparo te habla que todos los días se consideran hábiles, salvo sábados, domingos, y bueno, en este caso, pues los de fuerza mayor, ¿no? Entonces, digamos, en materia de plazos y tiempos, es eso lo que hay que estudiar por cada quien, ¿no? Y hace rato que estaba comentando que el amparo solo le aplicará a todos aquellos quejosos que lo promuevan. Por ahí alguien en las preguntas decían que lo que sucedió con la NOM 016, pues bueno, era de carácter general. Sí fue de carácter general porque fue una resolución de la Suprema Corte donde obliga a la Comisión Reguladora de Energía a dejar sin efectos un acuerdo que ellos aprobaron, ¿no? En este caso, para que pudiese ser un acto que premee de manera general, tendría que ser la Suprema Corte en donde decrete, o más bien resuelva, que es inconstitucional el acuerdo que emitió la COFESE, perdón, el SENACE, y que lo deje y lo ordene dejar sin efectos. Entonces, nomás para tratar de sacar una conclusión, yo quisiera dividir el problema en 2. Un problema, como lo plantea Gerardo, de la actitud del gobierno, que lo quisiera dejar yo a mediano plazo y ver cómo pudiéramos trabajar con un gobierno que es sumamente terco y tosudo, que no quiere trabajar en la línea de nosotros, cómo podríamos influir a largo plazo. Y en el corto plazo, bueno, pues como dice Alan, bueno, vamos ya buscando que las empresas se amparen, se defiendan, todo aquel que se considera agraviado, pues inmediatamente se aboque a defenderse y a plantear esta lluvia de amparos que nos podría servir como una disque propaganda. Yo creo que con el gobierno actual esta propaganda lo tiene totalmente sin cuidado. Sí, pero lograríamos tal vez, César, con esa lluvia de amparos bien elaborados y bien pensados, el que se empiecen a conceder la suspensión de los actos reclamados y por lo tanto, de facto, las pruebas preoperativas para estos proyectos se realicen, porque se le ordenaría, el juez federal le diría a la COFESE, como yo consideré que tu acuerdo es ilegal, es inconstitucional y es básicamente nulo, te ordeno que lleves a cabo las pruebas de preoperativas para el proyecto de Jorge, ¿no? Para seguir el mismo ejemplo, que te ha solicitado y que ya está en esa situación. Lo tienes que hacer y te voy a dar un plazo cortísimo para que lo hagas. Te guste o no te guste. Ese es el tema. Correcto. Entonces yo creo, otra vez concluyendo, que necesitamos que esta lluvia de amparo se dé, tratar de que las empresas, todo aquel que se considera afectado, reaccione inmediatamente y dejar un poquito la parte ideológica a mediano plazo, a ver cómo la pudiéramos trabajar y qué efecto pudiéramos tener. Si concluyendo de esta lluvia de amparo lográramos también que a largo plazo las autoridades se abocaran más a la parte técnica y económica, pues ya sería un gran logro. Sí, coincidimos. Muy bien, creo que ya estamos sobre tiempo. Hay unas últimas 2 aportaciones en el chat. Una, Alan Morales pregunta sobre la elección del juzgado para meter el amparo. Y Alejandro Aguirre pregunta, bueno, hace un comentario en el sentido que una posible lluvia de amparos pudiera tener poco sentido si todos terminan en los juzgados de competencia económica de la Ciudad de México. ¿Podríamos hacer algún comentario para atender estas 2 observaciones?
Yo nomás contestaría rápidamente la primera, porque ahí José Javier también tiene una pregunta. Lo estoy viendo en la pantalla. Los juzgados federales pues no se eligen, o sea, entran por turno los asuntos. Entonces entrarían a los juzgados por turno, como entra cualquier otro asunto. En algunos casos tratan de que los asuntos de la misma naturaleza se vayan, digamos, dirigiendo a un solo juzgado para efectos de que puedan resolverlo con mayor especialización y no tengan que estudiar todos los juzgados federales los juicios de amparo, pero básicamente se presentan ante los tribunales federales y hay un sistema que se asigna automáticamente los asuntos y va cambiando a cada uno de los tribunales. Es decir, no hay posibilidades de decir, pues yo quiero ir al segundo, al tribunal segundo en materia administrativa, tal, o lo que sea. No funciona de esa manera. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es primero, el amparo o ir contra el SENACE por atribución de funciones que no le corresponden? Y la segunda es, ¿esto ya es una ley? ¿Tenemos que esperar a que salga en el periódico, el diario oficial de la Federación? A ver, si en primera, ya se publicó en el diario oficial, es un acuerdo, digamos, vigente y aplicable. Segundo, ¿qué sería primero? Lo recomendable sí es el amparo, porque como bien lo ha dicho Gerardo, la ventaja del amparo es que te otorgan una suspensión provisional. La suspensión provisional es donde el juez de distrito decreta que mientras se resuelve el juicio de amparo, no deben de alterar, modificar, suspender ni nada el estado en el que se encuentran las cosas y que pueda seguir operando. Entonces, la ventaja del juicio de amparo es que se promueve y al mismo tiempo se solicita la suspensión provisional y si se otorga, pues bueno, se continúa trabajando de la misma manera, ¿no? Y en cuanto al acuerdo, digamos que desde el momento de su publicación, pues es aplicativo pues, para todos los que les pudiese, vale la redundancia, aplicar. Y dentro de tu demanda de amparo ya va a ir el ataque directo al acuerdo. Es decir, parte de los argumentos fundamentales de tu amparo es el ataque jurídico al acuerdo y a la ilegalidad del acuerdo. Así es. Muy bien, pues no sé si tuviéramos alguna otra aportación a través del chat, alguna otra pregunta que pudiéramos atender. Hay una ahí, Amado, que nos pregunta Rodrigo Méndez sobre cuántos juicios de amparo estamos llevando y cómo pueden acercarse con nosotros. Yo creo que la información de cada uno de nosotros la puede diseminar a Amado, a quienes estuvieron presentes digamos, en este evento. Y yo creo que lo que procede es tener una plática con cada uno de los interesados, con cada uno de los despachos o con alguno de los despachos que estamos presentes, pues para ver si efectivamente cabe este recurso, si es el adecuado, cuáles serían las consecuencias, qué información se requeriría y poder pues llegar a un acuerdo en relación con la prestación de los servicios. Creo que ahí podríamos hacerlo así, ¿no, Amado? Sí, definitivo. De hecho, acabo de poner en el chat mi correo electrónico y para, en su caso, otras preguntas, dudas, observaciones que se quieran hacer a los panelistas, los podamos hacer a través de este medio. Creo que ahora sí ya llegamos al límite de nuestro tiempo, pero todavía, pues no sé, daría un minuto más por si hubiera algún comentario adicional que se desea agregar de parte de los panelistas. Agradecerles, ¿no? Agradecer el tiempo a todos los que estuvieron aquí con nosotros, que nos acompañaron. Creo que demuestra que hay un interés importante de los miembros del clúster en este tema y que además son temas que creo que es cuando uno siente más al clúster, ¿no? Y se siente más parte del clúster y más arropado por el clúster. Cuando tenemos problemas como estos, cuando tenemos situaciones adversas, es cuando el grupo nos hace fuertes. Y creo que
algo de lo que comentaba César es cierto. Necesitamos reaccionar, necesitamos como grupo defender los intereses del sector y creo que pues, es estupendo que podamos hacer este tipo de ejercicios, no solo en seguramente se van a presentar en el futuro muchas otras cosas que van a ir obligando a los miembros y al clúster mismo a cerrar filas. Yo les agradezco a todos los panelistas y a todos los interesados, sean o no miembros del clúster, para que se acerquen con estos despachos jurídicos que a lo largo de los tantos años, 4 años que tenemos de clúster, han demostrado su eficiencia jurídica. Y bueno, ahí sí ya cada quien escoge directamente el despacho, ya se entienden directamente con ellos. El clúster no tiene ningún interés comercial en esta operación, sino al contrario, sino es tratar de darle información a todos los asociados de cómo nos podemos defender de un acto injusto de la autoridad. Pues muchas gracias y buenos días. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Por atender. Hablando, Jorge y Alain, muchas gracias. A ustedes, saludos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.